Un millonario fue a buscar a su hija a la escuela, pero lo que descubrió sobre la nueva profesora de su hija le cambió la vida. Mauricio Salazar se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana, no por necesidad, sino por costumbre. El silencio de la azotea de mármol y vidrio en la que vivía era absoluto, interrumpido únicamente por el discreto sonido de la cafetera automática que ya conocía su gusto. Café fuerte, sin azúcar, sin pausa. La ciudad apenas desperezaba mientras él ya revisaba contratos, verificaba inversiones y respondía a correos electrónicos con precisión quirúrgica. A sus 38 años, era dueño de una de las mayores constructoras del país, un imperio levantado con sudor, inteligencia y una disciplina casi militar. Nada se le escapaba, excepto tal vez su propio corazón. Desde que Carmen partió hace 3 años, víctima de una enfermedad fulminante, Mauricio había desconectado sus interruptores emocionales. En un luto silencioso se había blindado del mundo, del dolor, de los recuerdos. Valentina, su hija de 5 años, era la única fisura en esa coraza. Hermosa, vivaz y carismática, parecía hecha de luz y preguntas. Pero él apenas la veía. La niñera, Sandra, se encargaba de todo: baño, escuela, lonchera y cuentos antes de dormir. Mauricio se justificaba a sí mismo. Era mejor así. Mejor no apegarse demasiado, no permitirse amar tanto otra vez. Esa mañana de martes, sin embargo, la rutina inflexible se rompió abruptamente. Una llamada telefónica lo sacó de una reunión con inversionistas. «Señor Salazar, le habla el Colegio Arboredo. La niñera de Valentina no la recogió y no hemos logrado contactar a nadie. La pequeña está bien, pero necesitamos que alguien acuda». Se paralizó por un segundo, algo inusual. Se levantó, cerró su laptop sin decir palabra y salió. Dentro del carro, mientras el chofer serpenteaba por las calles de la ciudad, Mauricio miraba por la ventana con un malestar creciente. Nunca había ido a la escuela de su hija. No sabía exactamente dónde quedaba su salón. Tampoco conocía los nombres de las profesoras. Sintió una leve incomodidad en el pecho. Cuando llegó al colegio, un edificio acogedor rodeado de árboles en flor, fue recibido por una recepcionista sonriente. Era un lugar vivo, colorido, ruidoso, todo aquello que él evitaba. «Ah, señor Salazar, Valentina está con la profesora Camila, la voy a llamar», dijo la mujer demasiado simpática para su gusto. Minutos después, la vio por primera vez. Camila venía caminando por el pasillo con la niña de la mano. Vestía un vestido azul claro, tenía el cabello castaño recogido de forma despreocupada y unos ojos que parecían demasiado amables. O tal vez demasiado profundos. Difícil de definir. Se detuvo frente a él con una sonrisa serena. «Hola, señor Salazar. Soy Camila, la profesora de Valentina. Hoy tuvimos un pequeño contratiempo, pero ya está todo bien. Su hija fue un ángel», dijo arrodillándose junto a la niña. «¿No es cierto, mi cielito?» Valentina se aferró a la pierna de la profesora por un segundo, antes de correr a los brazos de su papá. Mauricio dudó. Sus brazos tardaron un momento en abrirse. Abrazar a su hija en público le parecía más íntimo de lo que estaba acostumbrado. Pero lo hizo. Sintió el olor a pintura de témpera en su cabello, extrañamente reconfortante. «Gracias, profesora Camila. Lamento el inconveniente. Sandra está enferma», dijo torpemente. «No se preocupe. Estas cosas pasan. Lo importante es que Valentina esté bien». «Es una niña encantadora», respondió ella, mirándolo a los ojos con una tranquilidad que lo desconcertó. Mauricio asintió y se dio vuelta, listo para irse. Pero antes de salir, miró nuevamente a Camila. Ella se despedía de otra niña con un abrazo y acariciándole el cabello. Había algo en esa mujer,
una especie de ternura que él ya no sabía reconocer, pero que lo tocaba como un hilo suelto de electricidad. En el carro, mientras Valentina charlaba sobre su día, Mauricio se quedó en silencio. Sus pensamientos estaban fijos en esa mirada, aquella mirada serena, firme y dulce, una mirada que no lo juzgaba, pero tampoco lo intimidaba, una mirada que parecía verlo de verdad. Esa noche se sentó al borde de la cama de su hija después de años sin hacerlo. «La profesora Camila está bien, ¿verdad, papá?», preguntó Valentina ya en pijama y con los ojos medio cerrados. Mauricio no respondió de inmediato. La miró, a los juguetes esparcidos, a esa habitación que no conocía tan bien como debería. «Sí, mi amor, parece que sí». Apagó la luz y se quedó allí un rato más, escuchando la respiración tranquila de su hija. Sintió una extraña inquietud en el pecho, una mínima grieta en aquella muralla que se había levantado a su alrededor. Una rendija, pero era suficiente para que algo comenzara a entrar, algo como luz. Algo cambió después de aquella primera visita a la escuela. Mauricio no sabía explicarlo con exactitud, pero se produjo una sutil reorganización en su mente, como si un mueble pesado se hubiera arrastrado unos centímetros dentro de una habitación cerrada, lo suficientemente pequeño para que nadie lo notara, pero suficiente para que él tropezara al pasar. Al día siguiente llamó a la oficina y pospuso la primera reunión de la mañana. «Voy a llevar a Valentina a la escuela hoy», dijo, con la naturalidad de quien lo hacía todas las semanas. Sandra lo miró con extrañeza, pero no cuestionó. En el camino, la niña charloteaba sobre los trabajos con pintura, sobre las canciones que habían aprendido, sobre el refrigerio de frutas picadas que la tía Camila se encargaba de preparar. Camila, de nuevo. Ella parecía estar en todos los detalles de la rutina escolar de su hija, y ahora también en alguna parte confusa del pensamiento de Mauricio. Al llegar al colegio, caminó junto a Valentina hasta el patio exterior, donde los niños empezaban a agruparse. Y allí estaba ella, Camila, sentada en un bancito bajo un árbol, leyendo en voz alta a 3 niños alineados en el suelo. Sus gestos eran suaves y la entonación de su voz envolvente. Al notar su presencia, levantó la mirada y sonrió con la misma ligereza del día anterior. «Buenos días, señor Salazar», dijo con naturalidad. «¿Vino a entregar a la princesa personalmente?» «Buenos días. Pensé que sería bueno variar un poco», respondió él, mirando discretamente a Valentina que ya corría hacia sus amigos. Camila se levantó y se acercó con los ojos atentos como si viera más de lo que debía. «Ayer ella estuvo muy feliz. Dijo que papá la recogió y que hasta conversaron un poco en el carro. Créame, eso significa el mundo para ella». Mauricio asintió, pero no supo qué decir. El elogio lo incomodaba. Era como si expusiera una falla que prefería mantener oculta. «Imagino que tiene muchos compromisos. No debe ser fácil conciliar todo», completó Camila, con una gentileza que parecía disculparlo sin juzgar. Él agradeció con un leve gesto de asentimiento y se marchó, pero no sin antes lanzar un último vistazo, casi involuntario, hacia ella. Camila ya estaba nuevamente con los niños, riendo por algo que uno de ellos había dicho. Había algo en ella que no encajaba en el mundo que él conocía, y precisamente por eso lo atraía. En los días siguientes, Mauricio comenzó a pasar cerca del colegio con más frecuencia. A veces al inicio de la mañana, otras al final de la tarde. Llevaba o recogía a Valentina siempre que podía, aunque tuviera que reorganizar su agenda. Se inventaba excusas para sí mismo. «Necesito involucrarme más en la vida escolar de ella. Es importante para la autoestima de Valentina». Pero, en el fondo, sabía que era algo más.
Observaba a Camila con una curiosidad silenciosa. Ella nunca parecía tener prisa. Hablaba con los niños arrodillada a su altura, llamaba a cada uno por su nombre, sonreía con el rostro completo. Había en ella una dulzura que desarmaba, y poco a poco se dio cuenta de que ella veía a Valentina de una manera que él mismo no podía ver. Por su parte, Camila comenzó a notar aquella presencia constante. El padre de Valentina, tan reservado, ahora aparecía casi todos los días, siempre puntual, siempre impecablemente vestido, siempre con esa mirada contenida. No era del tipo que hablaba mucho, pero había algo en sus silencios que llamaba la atención. Un cuidado en los detalles, la forma en que acomodaba la mochila de su hija en su hombro o cómo miraba los dibujos colgados en la pared del salón, que no pasaba desapercibido. En una tarde de viernes, al recoger a Valentina, Mauricio esperó algunos minutos más de lo necesario. Camila se había retrasado por atender a un niño que se había lastimado. Cuando apareció, aún con el ceño fruncido por la preocupación, fue él quien inició la conversación. ¿Está bien el niño? Ella pareció sorprendida. Ah, sí. Fue solo una pequeña caída durante el recreo, nada grave, pero lloró más por el susto que por el dolor. «Usted se maneja muy bien en estas situaciones», comentó él casi sin pensar. Camila sonrió. «Uno aprende. Los niños enseñan mucho, especialmente sobre la paciencia y sobre lo que realmente importa». Mauricio la miró por un instante más largo de lo habitual. Eso lo impactaba de manera extraña. Él que pasaba los días rodeado de decisiones millonarias, contratos internacionales y presiones que podrían hacer tambalear a cualquiera, se encontraba desarmado por una frase pronunciada en la puerta de una escuela infantil. Valentina interrumpió el momento al aparecer con el cabello despeinado y un dibujo en la mano. «Papi, dibujé un castillo con usted y la tía Camila». Los dos adultos se miraron algo avergonzados, pero sonrieron. Camila agradeció el dibujo y Mauricio la tomó de la mano para irse. En el carro, el silencio entre padre e hija resultaba más cómodo que nunca. Y esa noche, al repasar mentalmente los detalles del día, Mauricio se encontró pensando en los ojos de ella. No en los de Valentina, sino en los de Camila. Había algo en ellos que aún no podía nombrar, pero sabía, con una certeza incómoda, que aquella mirada estaba empezando a cambiarlo todo. Cada semana, la presencia de Mauricio en la escuela dejaba de ser una excepción y se convertía en parte de la rutina. Él aún lucía su impecable traje, con la mirada seria y la postura firme, pero sus pasos se volvían más lentos al cruzar el portón. Algo en él cedía, aunque todavía no sabía explicar qué era. Valentina, por su parte, florecía. Su forma de hablar, antes contenida, ahora rebosaba entusiasmo. Contaba historias sobre las jornadas de lectura, sobre peluches que parecían cobrar vida durante la hora de los cuentos, sobre cómo la profesora Camila cantaba canciones inventadas para enseñar los días de la semana. Y en cada frase brillaba un toque especial al mencionar tía Camila. Fue en una tarde de jueves, después de una breve reunión escolar para los padres, que Mauricio se quedó un poco más del tiempo habitual. La mayoría de los padres ya se había ido. Él se ofreció para ayudar a cargar algunas cajas de materiales hasta el salón de clases. Camila aceptó, sorprendida pero agradecida. «No soy muy hábil con las cosas manuales, pero cargar peso es una de las pocas destrezas físicas que aún practico», bromeó él, esbozando una leve sonrisa. Camila se rió. Era raro escucharlo hacer chistes, y más aún verlo relajar los hombros. Dentro del salón, mientras organizaban papeles y juegos educativos, la conversación se deslizó hacia temas menos prácticos.
Parece que andas más presente últimamente, comentó ella, tratando de no sonar invasiva. Valentina se ve diferente, más segura, más feliz. Mauricio se detuvo por un segundo, con la mirada fija en uno de los dibujos pegados en el mural. Un corazón rojo con la palabra familia, escrita por Valentina, en el que se mostraban 3 figuras de la mano. No me había dado cuenta de lo ausente que estaba, hasta que empecé a aparecer, dijo con voz baja. Después de que Carmen falleciera, me congelé. Pensé que proteger a mi hija significaba tener todo bajo control, pero creo que ella solo quería sentir que yo estaba ahí, de verdad. Camila se acercó, con el semblante sereno. El duelo tiene sus propios tiempos, y no hay manual para enfrentarlo. Carmen era luz, hacía todo más fácil, más liviano. Cuando se fue, yo dudó, algo apretándole la garganta. Tuve miedo de amar de nuevo, de volver a perder. Ella no respondió de inmediato. Solo sostuvo con delicadeza el papel en el que Valentina había escrito familia. Valentina siente que estás regresando. Y eso, por sí solo, ya es amor. Mauricio apartó la mirada, temeroso de ser visto en su vulnerabilidad. Pero ya era demasiado tarde. Camila ya lo había notado, y, en lugar de alejarse, se quedó allí. Presente, silenciosa, verdadera. En los días siguientes algo se transformó entre ambos. No era un coqueteo evidente, ni gestos ensayados. Era una complicidad nacida de la escucha, de la empatía, del compartir el dolor. Una conexión que no necesitaba palabras todo el tiempo. Valentina, por su parte, parecía cada vez más unida a la profesora. En una tarde nublada, al ser llamada para irse, rompió en llanto en el patio. «¡No quiero ir, papá! ¡Quiero quedarme con la tía Camila!». Mauricio, sorprendido, trató de manejar la situación con palabras firmes pero amables. «Valentina, ya es hora de ir a casa. Volvemos mañana. Pero yo quiero quedarme ahora». Camila, al ver la escena desde lejos, se acercó con calma. «Princesa, tu papá vino a recogerte. Él es especial. Vas a pasar la tarde con él. ¡Qué suerte!, ¿verdad?». Valentina sollozó mientras se enjundaba. Mauricio, visiblemente incómodo, miró a Camila como si en su mirada pidiera ayuda sin palabras. «¿Podrías sentarte un ratito con nosotros en este banco?», sugirió Camila. Y allí permanecieron los 3, lado a lado, durante algunos minutos. Camila entonó suavemente una canción de cuna, y Valentina comenzó a calmarse. Mauricio observaba sin saber a qué admirar más, si a la capacidad de ella para tranquilizar a su hija o a la forma natural y sin esfuerzo en que lo hacía. Al despedirse, Mauricio sostuvo la mirada de Camila por un instante más prolongado que antes. «Gracias, por hoy y por todo lo que haces por ella». «No lo hago por obligación. Me gusta mucho», respondió Camila con sinceridad. Sin embargo, en los pasillos de la escuela, no todos veían esta cercanía con buenos ojos. Comenzaron a circular murmullos entre algunas madres. «La profesora siempre anda platicando con el papá de Valentina. ¿Notaste cómo él viene más seguido ahora? ¿Será que solo le interesa a la niña?». Camila no ignoraba las miradas de soslayo, ni los cambios en el tono de las conversaciones entre colegas, pero se negaba a alimentar chismes. Aún así, algo en su interior empezaba a pesar. La cercanía con Mauricio era real, pero también peligrosa en un ambiente donde la imagen profesional era cuidadosamente vigilada. Esa noche, al cerrar la puerta del salón y apagar las luces, Camila se recostó por un momento contra la pared y respiró hondo. Estaba cruzando una frontera invisible entre el mundo afectivo que conocía y un universo nuevo, donde el sentimiento venía acompañado de riesgos. En el otro lado de la ciudad, Mauricio también enfrentaba sus propios abismos.
En la habitación de su hija, ya dormida con el mismo dibujo de familia en sus manos, sintió que existía tal vez un lugar posible entre ambos mundos. Un lugar donde el dolor y el amor podían coexistir. Pero para llegar hasta allí, tendría que atravesar miedos que siempre prefirió mantener encerrados, y ahora empezaba a abrirse. Lo que antes era una brisa discreta, ahora soplaba como un viento constante entre ambos. Mauricio y Camila seguían danzando en torno a algo que ninguno se atrevía a nombrar, pero que ya ocupaba todos los espacios entre una mirada compartida y una conversación casual. Era como caminar sobre cristal fino. Cualquier paso en falso podía provocar una grieta irreparable. Los encuentros se volvieron más frecuentes, aunque sutiles. Mauricio aparecía cada vez más temprano para recoger a Valentina, ofreciéndose para ayudar en pequeñas tareas en la escuela. Cargaba cajas, montaba paneles, leía notas olvidadas en las libretas de los niños. A simple vista, parecía solo un padre finalmente involucrado. Pero quien prestaba atención veía más. Camila lo sentía en la piel, en el leve estremecimiento de su mano cuando sus dedos se rozaban al pasar una tijera, en el calor que se le subía al rostro cuando él la elogiaba sin intención. Un simple «tienes un don con los niños» bastaba para hacerla perder el aliento. La relación entre ambos estaba marcada por una contención delicada, una pasión contenida que se resguardaba en silencios, en sonrisas fugaces y en palabras a medias. Pero con la cercanía llegaron las miradas, los murmullos. En el comedor de la escuela, dos profesoras susurraban mientras Camila servía el almuerzo a los niños. En el pasillo, madres comentaban al verla conversar con Mauricio. El ambiente se tornaba cada vez más pesado. La gota llegó en un viernes gris. La directora de la escuela, doña Celeste, llamó a Camila para hablar. «Camila, querida, pasa. Cierra la puerta, por favor». Ella obedeció con el corazón acelerado. «He recibido algunos comentarios, observaciones, ya sabes. Algunos padres hablan sobre tu cercanía con el papá de Valentina». Camila tragó saliva. «Somos solo amigos. Y él se ha acercado más a su hija, lo cual es positivo. Yo sigo haciendo mi trabajo, como siempre». La directora la miró con ojos experimentados, endurecidos por años en la política escolar. «No te estoy juzgando, Camila. Eres una excelente profesional, todos lo sabemos. Pero vivimos tiempos delicados. Las apariencias importan y debemos mantener una postura adecuada». Camila salió de la oficina con un nudo en el pecho. Aquella conversación, aunque cordial, había sido una advertencia, un aviso, y lo comprendió a la perfección. Esa noche, sentada sola en la terraza de su departamento, miró su celular, escribió un mensaje para Mauricio y luego lo borró. Quería decir, necesitamos hablar, pero temía abrir la puerta a un abismo. Respiró hondo y decidió quedarse en silencio. El problema no era lo que sentía, era lo que el mundo vería de ello. Al otro lado de la ciudad, Mauricio libraba su propia batalla interna. Antes era más fácil cuando vivía anestesiado, envuelto en la burbuja del trabajo y la soledad. Pero ahora, con Camila, la vida parecía querer devolverle los sentidos. El olor a pintura en el cabello de su hija, el sonido de la risa de Camila con los niños, el calor involuntario que sentía al verla sonreír para él. Todo era demasiado intenso, real, de verdad, y eso lo asustaba. Una tarde comenzó a distanciarse. Dejó de recoger a Valentina tan frecuentemente. Enviaba al chofer. Usaba el pretexto de una semana difícil en la oficina. Camila notó su ausencia, pero no lo buscó. Era más fácil así, o al menos más seguro. Sin embargo, Valentina no lo comprendía.
Papi, ¿por qué no viniste a buscarme hoy? La tía Camila preguntó por ti. Tuve que trabajar, mi amor. Tú prometiste que ibas a ver la presentación de la música y no fuiste. La dijo con la cruel sencillez de los niños, y Mauricio sintió el golpe como un puñetazo en el estómago. Estaba hiriendo a la única persona a la que más quería proteger. La semana siguiente, Camila tomó una decisión. Al verlo llegar, por primera vez en días, ella lo recibió con una sonrisa educada pero distante. Cuando él se acercó para hablar, ella lo interrumpió con una suavidad firme. Mauricio, creo que es mejor que mantengamos cierta distancia, por el bien de Valentina y por el mío también. Él se quedó con los ojos abiertos, sorprendido. No esperaba eso. Quería protestar, pero algo en el tono de ella impedía cualquier discusión. Camila, es mejor así. La escuela, los comentarios... Ya está difícil. Hubo un largo silencio entre ellos, y luego ella se dio la vuelta e ingresó. Mauricio se quedó parado por algunos segundos, aún con la mochila de su hija en las manos. El sonido de los niños jugando a lo lejos parecía distante, apagado, como si el mundo hubiera cerrado sus puertas nuevamente. Esa noche, Valentina tuvo una pesadilla. Lloró, llamó a su mamá y después a la tía Camila. Mauricio la abrazó fuertemente, sintiéndose impotente. Una vez más, había perdido a alguien, pero esta vez aún había tiempo. Quizá todavía hubiese tiempo. El silencio que siguió al distanciamiento de Camila era distinto a todo lo que Mauricio había conocido. No era el silencio reconfortante de los pasillos de mármol de su oficina, ni el silencio calculado de las reuniones de negocios. Era un silencio frío, cortante, de esos que susurran lo que nadie quiere escuchar. En los primeros días intentó fingir que se trataba de una simple fase. Se volcó en el trabajo con aún más intensidad, amplió sus horarios y evitó fijarse en los registros de entrada y salida de su hija. Pero, incluso en la rutina más meticulosamente planeada, el vacío se colaba, disfrazado en pequeños detalles, como el abrigo rosa de Valentina abandonado en el asiento trasero del carro, como la lonchera con notas coloridas que la maestra solía dejar. No olvides que eres especial, como la ausencia de las sonrisas de la niña. Valentina había cambiado. Antes, al volver de la escuela, contaba historias. Ahora se limitaba a decir, está todo bien. Sus dibujos se tornaron más grises y sus preguntas más escasas. Volvió a tener pesadillas. Llamaba a su mamá y a veces a Camila. En una madrugada particularmente fría, Mauricio la encontró llorando en su cuarto, aferrada a un papel arrugado. Se sentó al borde de la cama e intentó calmarla. «Fue solo un sueño, mi amor. El papá está aquí». Valentina sollozó y le entregó el papel. Era un dibujo, hecho con crayones. Una mujer de vestido azul con un gran corazón en el pecho. A su lado, ella misma sonriendo, y al otro lado, él. Encima de la imagen, escrito con letras desiguales, Mamá Camila. Mauricio se quedó paralizado. El impacto de esa imagen fue como un quiebre interno. Un torbellino de sentimientos lo embargó al mismo tiempo. Culpa, nostalgia, miedo. Amor. Sí, amor. Por su hija. Por la mujer que, durante breves semanas, había logrado hacer que aquel hogar incompleto se sintiera entero otra vez. Se levantó despacio, fue hasta su oficina y se sentó frente a su escritorio. Quedó mirando el dibujo durante minutos, como si buscara respuestas en esos trazos infantiles, y allí, en aquella noche de silencio y fragilidad, algo finalmente cedió en su interior. Ya no podía seguir huyendo. El amor no era una amenaza, era un puente, un camino de regreso.
Mientras tanto, Camila trataba de mantener la compostura ante una cotidianidad que se había vuelto más gris, sin esos intercambios sutiles, sin esas charlas silenciosas que llenaban más que las palabras. Se entregaba aún más a los niños, como forma de evitar pensar, pero era imposible ignorar la ausencia de Valentina y todo lo que eso conllevaba. La niña ya no sonreía como antes. Sus ojos parecían buscar a alguien al entrar al salón y, discretamente, dejaba pequeñas cartas en sus tareas. Papeles doblados, escondidos entre collages y actividades escolares. «Tía Camila, te extrañé, vuelve pronto». Dibujé a mi mamá con un castillo. Papá se quedó callado. Camila leía esos mensajes a escondidas, con el corazón apretado. Respondía con notas cariñosas que nunca llegaban a entregar. Temía cruzar límites, pero no podía ignorar lo que sentía. Aquella niña se había metido en su alma, y con ella también en la del papá. El dolor de la ausencia venía en oleadas. A veces, a la hora del café, cuando recordaba las frases secas que Mauricio soltaba con su humor irónico. Otras, al final del día, cuando se imaginaba que él estaría esperándola en el portón. Pero nunca estaba. Intentaba convencerse de que había tomado la decisión correcta, pero en algunas noches se encontraba preguntándose: ¿y si lo correcto es lo que realmente nos hace bien? ¿Y si protegernos en exceso solo nos mantiene presos? Fue en una de esas noches que recibió una llamada inesperada. La escuela había programado la graduación de los pequeños de su clase. Un evento simbólico, pero importante. Valentina estaría presente. Camila sería la maestra de ceremonia. Y de manera inevitable, Mauricio también asistiría. El corazón le dio un vuelco. Mauricio se enteró del evento mediante una circular escolar. Al principio pensó en no asistir para evitar incomodidades, pero al ver a Valentina, sentada sola en la sala y dibujando en silencio, cambió de idea. Aquella noche no se trataba de él, se trataba de ella. Y, tal vez, de un nuevo comienzo. En los días previos al evento, una ansiedad silenciosa se cernía sobre ambos. Camila eligió su vestido con más cuidado del que quisiera admitir, y Mauricio escribió y reescribió un discurso que ni siquiera sabía si tendría el valor de pronunciar. En el fondo sabían, la graduación no sería solo una celebración infantil, sería un punto de inflexión, un encuentro entre todo lo que fueron y todo lo que aún podían llegar a ser. El auditorio de la escuela estaba decorado con globos coloridos, luces suaves y dibujos infantiles colgados en las paredes. Era un escenario sencillo, pero cargado de significado para las familias presentes. La pequeña clase de jardín se preparaba para su primera gran graduación en la vida. Un rito simbólico de paso, marcado por sonrisas, lágrimas y aplausos emocionados. Camila, vestida de manera discreta pero elegante, coordinaba todo con una delicadeza impecable. Con los ojos atentos, seguía cada movimiento de los niños en el escenario. Por fuera, todo estaba en orden. Por dentro, un torbellino de emociones. Esa mañana, se enteró temprano de que Mauricio había confirmado su asistencia. Intentó mostrarse indiferente, pero la verdad era que su corazón no había dejado de latir con fuerza desde entonces. Sabía que él estaría en la audiencia, y solo con eso ya bastaba para hacer tambalear sus defensas. Mauricio llegó puntualmente, acompañado de Valentina. La niña lucía una corona de papel brillante y una sonrisa llena de anticipación. Él, por su parte, vestía un impecable traje oscuro, pero lo que realmente llamaba la atención era el brillo renovado en sus ojos. Al ver a Camila en el escenario, Mauricio contuvo la respiración por un breve instante. Ella no lo notó de inmediato,
Pero cuando finalmente se cruzaron las miradas, el tiempo pareció ralentizarse. Se reflejaban en esos ojos dolor y al mismo tiempo esperanza. Un silencio cargado de significado. La ceremonia comenzó con las presentaciones de los niños, pequeñas dramatizaciones y una canción desafinada pero conmovedora. Los padres reían y lloraban, muchos grababan todo con sus celulares. Camila conducía el evento con suavidad, haciendo que cada uno se sintiera especial. Y entonces llegó el momento inesperado. La coordinadora subió al escenario con un micrófono en mano y dijo: «Antes de concluir, nos gustaría invitar a uno de los padres a hacer una breve dedicatoria. Fue elegido por la clase por su reciente compromiso y porque representa la importancia de estar presente en la vida escolar. Señor Mauricio Salazar, el escenario es suyo». Se desató un murmullo inmediato. Muchos padres lo conocían solo de vista. Algunos lo recordaban de las revistas de negocios, otros por las recientes habladurías. Camila se congeló por un segundo. Mauricio se levantó despacio, respiró hondo y subió al escenario con pasos calmos pero firmes. Tomó el micrófono, miró a la audiencia, a los maestros, a Camila y comenzó a hablar. «Buenas noches. Para ser honesto, no sé muy bien cómo hacer esto. Nunca he sido el tipo de hombre que se siente cómodo hablando en público sobre sus sentimientos. Pero quizá hoy sea el día de cambiar eso». Las primeras filas guardaron un silencio absoluto. Valentina, sentada al lado de una compañera, miraba a su papá con ojos llenos de orgullo. «Durante mucho tiempo viví como si el amor fuera algo peligroso, como si amar significara abrir la puerta al dolor. Y por miedo al dolor, me cerré, me aislé, incluso de mi hija». Hizo una pausa. La emoción amenazaba con quebrar su voz. «Pero los niños tienen el don de enseñarnos incluso sin palabras. Ellos nos muestran lo que realmente importa. Mi hija Valentina me enseñó que estar presente no es solo estar físicamente. Es escuchar, es mirar, es sentir, es permitirse ser». La audiencia permaneció en silencio. Muchos padres se limpiaban las lágrimas y Camila sentía cómo las suyas se desbordaban sin poder contenerlas. Y alguien muy especial me demostró que recomenzar no es traicionar al pasado, que seguir adelante no es olvidar a quienes perdimos, es honrar todo lo que aprendimos de ellos, dejando espacio para lo nuevo. Hizo una pausa. No mencionó nombres, pero todos lo entendían. «Estoy aquí para decir que vale la pena arriesgarse a amar, que es posible cambiar y que a veces todo lo que un niño necesita es ver que los adultos a su alrededor también saben crecer». Un tímido aplauso comenzó y en segundos se extendió por todo el auditorio. La gente se puso de pie, con los ojos llorosos y los corazones conmovidos. Hasta la directora, doña Celeste, la misma que antes había hecho comentarios sobre la postura profesional, no pudo ocultar el rubor ante la sinceridad de ese gesto. Mauricio bajó del escenario mientras los aplausos aún retumbaban. En lugar de volver a su asiento, caminó hacia el fondo del escenario, donde Camila se preparaba para concluir la ceremonia. Se detuvo frente a ella y sus miradas se encontraron una vez más, sin barreras. Él extendió la mano y dijo: «¿Vienes conmigo?». Camila titubeó por un instante, no por miedo, sino por el impacto del momento. Y entonces, con una sonrisa entre lágrimas, tomó su mano. Un gesto simple, pero que lo decía todo. Los chismes se detuvieron, los juicios se disiparon, porque allí, frente a todos, no había escándalo, había amor, amor verdadero, vulnerable y valiente. Salieron juntos del auditorio, tomados de la mano, bajo las miradas de padres, maestros y niños. Valentina corrió a su encuentro y sin que nadie lo pidiera, abrazó a ambos al mismo tiempo.
Esa noche, sin anuncios, sin promesas, sin grandes gestos, se comenzó a formar una nueva familia. El sol de la mañana se filtraba suavemente por las amplias ventanas de la nueva escuela. Se percibía el olor a pintura fresca y madera nueva, mezclado con el perfume de las flores del jardín. Era un lugar diferente, un espacio pensado para acoger antes que para enseñar, para escuchar antes que para corregir. Un sitio donde los niños podían ser enteros y los adultos también. Camila recorría los pasillos con una mezcla de nervios y alegría. Era el primer día oficial de la Escuela Aurora, el nombre elegido a la medida, pues representaba aquello que los tres buscaban, un nuevo comienzo, una luz que nace tras la oscuridad. Hubo meses de trabajo para que ese sueño saliera del papel. Después de la graduación, Camila decidió dejar el antiguo colegio. La directora trató de hacerla cambiar de opinión, pero Camila ya había tomado su decisión. Sentía que necesitaba un lugar donde no tuviera que disculparse por amar, un espacio donde los niños fueran el centro y no los protocolos. Cuando Mauricio se enteró de la decisión, no dudó en ofrecer su apoyo total. No lo hizo como empresario, sino como compañero, alguien dispuesto a invertir no solo dinero, sino también fe en la idea, en ella, en lo que estaban construyendo juntos. Así nació la escuela, pequeña, acogedora, con aulas luminosas, espacios al aire libre y una propuesta pedagógica basada en el afecto, la inclusión y la empatía. No había uniformes, pero sí respeto. No se aplicaban exámenes rígidos, pero sí se practicaba la escucha. Poco a poco llegaron padres que creían en una educación más humana. Valentina fue la primera alumna matriculada. Ahora corría por el jardín, riendo, con las mejillas sonrojadas de felicidad. Mauricio, a lo lejos, observaba a su hija con una sonrisa tranquila, ese tipo de sonrisa que él pensaba ya no volvería a dar. Desde que los tres comenzaron a vivir juntos, algo nuevo se instaló en la rutina. No era perfección, era presencia. Camila leía cuentos a Valentina antes de dormir. Mauricio preparaba el desayuno los domingos. A veces, todos cometían errores, pero juntos iban aprendiendo. La historia de ellos se fue esparciendo, no a través de los chismes que antes los rodeaban, sino por el ejemplo que daban. Los padres del antiguo colegio comenzaron a buscar a Camila, intrigados por la propuesta de Aurora. Profesores se ofrecieron para trabajar allí. Educadores reconocidos mencionaron el proyecto como una nueva tendencia, pero para Camila y Mauricio todo seguía siendo simple, personal, íntimo. Aquella mañana, Camila entró en la pequeña sala de dirección. Se sentó un momento observando los papeles sobre la mesa, informes, dibujos, cartas de padres. Y en medio de ellos, el test de embarazo. Sí, lo sostuvo entre sus manos con cuidado, como si fuera una revelación mágica. Se dibujó en su rostro una sonrisa silenciosa. No lo había planeado, no lo había esperado, pero no había miedo. Por primera vez en su vida, todo tenía sentido. Mauricio apareció en la puerta sin anunciarse, con esa mirada curiosa de quien intuye que algo especial se respira en el ambiente. Camila lo miró con un brillo nuevo en los ojos. No precisaron palabras. Ella simplemente le extendió el test. Él lo tomó con manos temblorosas. Miró a Camila, luego el test y después el jardín donde Valentina corría entre las flores. Respiró hondo y sonrió. Una sonrisa amplia, completa, casi infantil. Se acercó a ella, se arrodilló frente a la silla y apoyó su frente en la de ella, emocionado. «Una nueva vida», susurró. Camila asintió, dejando que las lágrimas cayeran sin prisa. «La nuestra», respondió. Allá afuera, Valentina alzó los brazos hacia el cielo, tratando de atrapar una mariposa. Gritaba algo acerca de querer plantar más flores.
Era como si todo el universo conspirara para florecer en ese pequeño rincón del mundo, creado a partir del dolor, el coraje y el amor. La Escuela Aurora no era solo un edificio, era un símbolo, un hogar, una promesa cumplida, y aquella mañana, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, Camila y Mauricio supieron: algunas historias no terminan, solo vuelven a comenzar, más vivas, más humanas, más enteras. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.